vamos a entrar en el análisis de lo que significa esta renuncia, la primera en el gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo en la línea telefónica a nuestro querido compañero Jorge Fernández Menéndez, columnista del periódico Excelsior, quien hoy escribe su columna sobre el tema. Tituló esta entrega de su columna Razones, el inobjetable adiós de Germán Martínez. Jorge, me da gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Pascal, un placer estar contigo, con todos los amigos de Imagen. Bueno, ¿qué reflexiones nos debería dejar esta renuncia, Jorge? Mira, son varias. Yo creo que no es solamente una renuncia, sino en los hechos es prácticamente la primera crisis interna que debe asumir el gobierno del presidente López Obrador. Una crisis interna porque se refleja en muchos ámbitos, tiene rebotes, vamos a decirlo así, en muchos ámbitos, pero la primera experiencia es que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Nadie puede estar en desacuerdo de las políticas de austeridad, luego sobre todo de los excesos que se cometieron en sexenios anteriores y demás, pero en esas políticas de autoridad se arroja al niño junto con el agua a la calle, y en esas políticas de austeridad se está recortando y se está acabando con recursos en muchos ámbitos, no solamente, quizás el más delicado, el más grave, es este de la salud, como lo denuncia Germán en su carta, en su larga carta de renuncia, sino en muchos otros ámbitos, en la enorme cantidad de trabajadores al servicio del Estado que han sido despedidos, ya sea de confianza o no, los que han visto reducidos sus salarios. Me parece que ese capítulo de la política de austeridad termina generando costos mucho mayores que los beneficios. Y eso por un plano, y en el otro plano, el que escuchaba ahora, que decía el presidente en su mañanera, hablando de las herencias, el tema particularmente de los medicamentos y de los médicos. Y la verdad, en el tema de los médicos y de los medicamentos, la crisis actual no es una herencia. La crisis actual es una crisis generada por las decisiones adoptadas por el gobierno, como señala también Germán en su carta. Es que esta lucha contra la corrupción que se propone el gobierno y con la que todos estamos de acuerdo, pues es una tarea pues que tiene que realizarse como una reparación de un tren en marcha, es decir, no se puede detener el tren. Ya se vio en el caso de las gasolinas, que hoy sabemos que se debió la escasez de principios de sexenio, pues no tanto a la lucha contra el huachicoleo, sino a que se importaron menos combustibles. El presidente pues no le gusta la idea de tener que importar combustibles, se frenó la importación de combustibles o se redujo y ahí vino la crisis de combustibles, y lo mismo pasó con las medicinas, Jorge. Lo mismo pasó con las medicinas. Las medicinas, a ver, cuando las medicinas se compran normalmente llegan en el mes de agosto y se compran para todo el año, luego se van renovando los paquetes porque hay muchas medicinas que no puedes comprar todo el stock para el año, se hacen las licitaciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo similar, como tú dices, a lo del huachicol, a lo de la venta, la compra de gasolinas. Hacia fin de año, con el cambio de gobierno, se interrumpió el abasto de las medicinas. Había un almacén, digamos, de medicinas relativamente pequeño porque no se siguen comprando ciertas medicinas. El propio presidente habla de este tema de las tres grandes empresas que se llevan la mayoría de los contratos. Se comienzan a hacer una serie de contratos de asignación directa para otras empresas, quizás ahí lo más cuestionable y que debe ser investigado con mucha profundidad es el caso de las empresas de Carlos Lomelí, que son beneficiadas directamente con la compra de medicina. Carlos Lomelí, además de ser un prominente empresario tapatío, es el superdelegado del gobierno en Jalisco, y lo que sucede es que empiezan a faltar medicinas. Hay medicinas que se pueden conseguir con más facilidad, pero por ejemplo ya se ha reportado las medicinas para cáncer o VIH no se consiguen fácilmente, son pocos los productores mundiales, deben tener un régimen especial para ser cuidadas, y no hay medicinas. Hay cerca de 20, 25 estados que ya no tienen medicinas. Sí. Entonces, esos son los problemas que se han ido creando
con la lógica de la austeridad. Se dice ahora que en junio va a haber, como ocurre todos los años, en junio una licitación para medicinas, pero bueno, pero las medicinas tardan entre 4 o 5 meses, 2, 3 meses en algunos casos muy rápidos en llegar. Entonces, este problema se va a ir ahondando irremediablemente en los próximos días. Y además tenemos noticia, Jorge, que muchas de las medicinas que han comprado tienen efectos secundarios, no son de la mejor calidad. En fin, se ha recogido toda clase de señalamientos y denuncias en el país, aparte del desabasto, de la mala calidad de medicinas que han llegado últimamente. Es que después cuando suspenden la compra de las medicinas que ya estaban licitadas, contratadas desde agosto del año pasado, comienzan a comprar medicinas y creo que esa es la tendencia, porque no veo otra forma de solucionar el problema. Comienzan a comprar medicinas provenientes de India y que no son son de precios mucho más bajos, pero no son de la misma calidad. Los países europeos y Estados Unidos y Canadá, en la enorme mayoría de los casos, tienen prohibido comercializar esas medicinas. Entonces, yo creo que el problema que se les presenta es no solamente de desabasto de algunas medicinas, sino de medicinas también que no tienen la misma seguridad, vamos a llamarle la O misma que están calidad. hechos, me han comentado que también medicinas que están hechos para otro genoma, que no es el mexicano. Exacto, pero el genoma indio o el genoma, en el caso chino también hay muchas que son chinas, Sí, no es el mismo que el nuestro. sí. Y son otras medicinas con otros componentes, con otras formas. Habrá que ver cómo lo procesan, qué es lo que traen finalmente, pero ese es el problema que se está presentando y que se suma a los otros muchos más problemas que hay en el sector médico. A ver, las un residente gana menos quincenalmente que lo que le entregan a los llamados ninis, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, en esa beca. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Pues sí, oye, y políticamente, cómo lo interpretas? El señalamiento del neoliberalismo de los funcionarios de Hacienda y, por otro lado, los que buscan una revolución cultural en el país. ¿Cómo entiendes esa parte de la larga carta de Germán? Yo creo que es una buena descripción. Yo no sé si exactamente los de Hacienda, su política es neoliberal. Si fuera neoliberal sería una política que impulsaría más la competitividad y me parece que en parte no la hacen. Me parece que Hacienda tiene estas diferencias que señala Germán en su carta, diferencias muy profundas con Alfonso Romo, también desde el punto de vista empresarial con las políticas que implementa Hacienda. Hay un subejercicio del gasto que me parece que es bastante evidente, más allá de la disciplina que intenta poner Hacienda, pero me parece que todo esto es parte de un modelo de gobierno, de un modelo de gobierno que centraliza cierta toma de decisiones y que actúa muy centralizado en torno a grandes ejes y pierde los grises. Lo decíamos, nadie puede estar en contra de la política de austeridad después de ¿No? un gobierno, de un sexenio de excesos, El caso es que, ¿qué en se los hace grises qué está se el hace con los problema, ahorros, ¿no? no, Jorge? ¿Perdón? El caso es qué se hace con los ahorros. ¿Qué se hace con los ahorros? ¿Qué ahorros? ¿En qué ahorras? Hay cosas que se pueden ahorrar, Sí. hay cosas en que no se debe ahorrar. No se le puede, como ha ocurrido, reducirle el salario a los policías y después preguntarnos por qué aumentó la inseguridad. No se puede reducir drásticamente el presupuesto de todo el sector salud, no solamente el del IMSS, y después decir, bueno, porque tenemos estos problemas o porque no hay medicamentos. Entonces, hay cosas, claro, por supuesto que se puede ahorrar. En todo lo que sea un despilfarro se puede ahorrar. Y en qué se gasta también, ¿no? Sí. A ver, tenemos que gastar en Dos Bocas, por ejemplo. Ese dinero no tendría que ir a otro lugar. Tenemos que gastar en el Tren Maya, no sé, son preguntas, pero buena parte, por ejemplo, lo de la denuncia de Germán, implícitamente lo que dice es que el dinero que se le quita al IMSS se envía a Pemex. Bueno, son las cosas que hay que Sí, definir hoy escuchaba sobre yo cómo gobernar, ¿no? escuchábamos aquí al presidente Jorge en declaraciones ayer en Veracruz diciendo que
pues que ya no se debe permitir que Hacienda exprima a Pemex, y me parece una increíble ironía frente a lo que ha dicho Germán Martínez en su carta. Sí, porque, a ver, el dinero está yendo para Pemex, ¿por qué? Pero no está ni siquiera yendo para Pemex. Uh-huh. El dinero está yendo para todo este cochinito, vamos a decirlo de alguna forma, que significa Dos Bocas, Uh-huh. ¿no? Y todas las obras. Y la propia Secretaría de Hacienda, por eso yo creo que hay muchos grises, no es responsabilidad, según creo yo, solamente de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda está en contra de la construcción de Dos Bocas. Lo Pues sí, dijo lo el dijo el subsecretario Herrera subsecretario con todas las letras, ¿no? Arturo Herrera. Y lo dijo en Londres, no fue en una reunión con inversionistas y acreedores de Pemex. Claro. Entonces, me parece que hay muchas contradicciones, que hay un estilo lejano de gobernar entre el presidente y los miembros de su gabinete. Dice Germán Martínez que no pudo reunirse con el presidente para presentarle todas estas consideraciones. Uh-huh. Me parece que a veces el presidente está mal informado precisamente por eso la información del presidente pasa básicamente por su reunión mañanera, Oye, ¿no? Jorge, Previa a y la ya que lo conferencia de dices, prensa. pues recibió a la CENTE, ¿no? El presidente, es la primera vez en la historia que un presidente se sienta con la coordinadora, pero no recibió a su director general del IMSS. Sí, claro. Y eso se refleja en muchas cosas. Se refleja, por ejemplo, a ver, ¿quién va a reemplazar a Germán? Zoé Robledo, ¿no? Uh-huh. Zoé Robledo a mí me parece un político, un joven talentoso, no le veo ningún problema. Es el único político que operaba en gobernación. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer ahora con la Secretaría de Gobernación? ¿Tiene algún sentido quitar a un subsecretario de Gobernación, que es el de los pocos, quizás el único en Gobernación que está haciendo realmente política y atendiendo temas políticos, para enviarlo al IMSS? No se necesitaría algún especialista de primer nivel para el IMSS. Son preguntas, pero me parece que todo esto deviene más de un estilo de gobernar y de una forma de gobernar que puede estar basado en muy buenas intenciones. Algunas de las cosas creo sinceramente que son muy buenas intenciones, Uh-huh. pero que a la hora de llevarse al plano del gobierno está mostrando una fuerte incapacidad de transformar las propuestas en realidades, ¿no? Creo que el presidente es un hombre eminentemente político, y no sé qué te parezca, Jorge, pero aparentemente la solución o el relevo, la decisión, la naturaleza de la decisión de poner a Zoé Robledo ahí es más, atiende más a la política que a los problemas estructurales de salud que hay en el IMSS. Claro, pones a un político en el IMSS, no sé cuál será el tema para que se lleve mejor quizás con Hacienda, para que puedan platicar mejor, y eso es un hombre que se ha hecho del diálogo Uh-huh. y demás de esos temas su base política. Es un hombre joven todavía, pero no se le ve mucho sentido al tema, porque además tampoco, cuando uno escucha los problemas que presenta Germán en su carta, bueno, la respuesta es: no se adaptó a la forma de gobernar, no se adaptó al modelo, son herencia del pasado. Y perdón, esto que estamos viendo ahora, en este caso en particular, no es una herencia del pasado, es una crisis creada exclusivamente en estos meses de gobierno. Pues sí, lo que sabemos de la situación del IMSS es que después de unos años muy difíciles, en el final del periodo de Vicente Fox, comenzaron poco a poco a enderezarse las finanzas, y ya en el sexenio pasado se había logrado pues una salud financiera de la institución. Eso por una parte. Por otra parte, porque por ejemplo todo el abasto de medicamentos y eso era una de las pocas cosas que funcionaban bien, Uh-huh. ¿no? Se concentraba el abasto en el Seguro Social, precisamente. Se hacían las licitaciones, el abasto de medicamentos, después de momentos de años en que el IMSS tuvo mucho problema con el abasto de medicamentos, que hicieron muchos negocios con el Uh-huh. abasto de medicamentos, sobre todo cuando se compraban, cada dependencia compraba los suyos. Sí. Es una de las cosas que funcionaba bien, no habíamos tenido quejas. Que lo que dice el presidente, que 3 empresas concentraban el abasto de medicamentos, sí, bueno, pero resulta que en todo el mundo hay unas 80 empresas Uh-huh. que concentran el abasto de Claro. medicamentos para todo el mundo.
Que tengamos 3, 4, 5 en México no es extraño, son empresas complejas, digamos, Sí. tienen que tener patentes y demás. La solución de ir comprando medicamentos o de hacer adjudicaciones directas, como se le hicieron al señor Carlos Lomelí, que ha resultado ser el gran beneficiario de la crisis, eh, no sé, no sé si es una solución o comprar las medicinas, como decíamos, Ujú. en India o en otros países donde vamos a tener problemas de patente, vamos a tener problemas con el Pemex si comenzamos a comprar medicinas de la India, ¿no? Pues muy interesante, Jorge, todo lo que se desprende de esta renuncia. Te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo para ti y para todos los amigos. Gracias, Gracias. gracias a Jorge Fernández Menéndez, quien hoy escribe El inobjetable adiós de Germán Martínez en su columna en el periódico Excelsior.